¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy sí les voy a mostrar contenido de coches. Quédense y volvemos. ¿Sale, banda? Muy bien amigos, miren. Tengo esta caja que ya desde hace un par de meses. Entonces vamos a checarla. A ver qué fue lo que nos llegó. Obviamente ya sé qué fue lo que me llegó, pero les voy a dejar el unboxing con ustedes, ¿sale? OMG. Bueno, no sé qué es lo que contiene, no sé cómo me llegó, pero... Oh my god, a ver, vamos a ver qué es esto. Ajá. ¿Ustedes qué creen que sea esto? Unos reflectores. Luego les muestro cómo es que los vamos a conectar, ¿sale? Y... fíjense, esto viene súper bien empacado. Muy, pero muy bien empacado. Y... oh my god. OMG, dirían. Espero esté bien enfocado ahí en la cámara. Pero podemos ver lo que es unas calaveras totalmente nuevas para el Audi. Vuelvo con ustedes, las destapo completamente y se las muestro bien. ¿Sale, onda? Wow, junto con sus reflectores. Muy bien amigos, ya terminé de destapar las dos calaveras. Los reflectores, les muestro cómo se ven bien perrísimas. Fíjense, estas calaveras en color humo, estilo europeo, con sus reflectores. Ustedes se van a preguntar ¿por qué tengo un par de reflectores? Bueno, acorde a la hoja que viene aquí dice: los reflectores son instalados en el bumper o la defensa, como lo muestra el dibujo, para la regulación de homologado en Europa y homologation regulation, ¿ok? Entonces esto es como algo que en Europa les exigen que tengan un tipo de reflectores para cuando a veces que están estacionados los coches se refleje y se vea el coche, porque hay veces que no tienen las luces prendidas o algo, ¿no? Entonces este tipo de reflectores queda muy bien porque es un estilo muy europeo. Entonces me voy al garage a instalarlos y hacer todo esto, y les enseño otras dos cosas que le voy a instalar al coche también para cambiarle todo lo que es el trasero, como lo vieron en la miniatura. Le vamos a cambiar el look al trasero del Audi. ¿Sale amigos? Que estén muy bien. ¿Qué onda amigos? Otro día. El clip pasado les enseñé las calaveras que le iba a poner, ¿verdad? Entonces esas están muy chingonas. A ver, permítame. Ahora les voy a mostrar las otras dos piezas que le voy a poner al trasero del Audi para que chequen más o menos qué es lo que le vamos a instalar y se den una idea, ¿sale? Alerón de S3,
A este hay que darle una rebajadita aquí para que quede bien la cinta doble cara. Y este es otro que va en la parte de atrás. Se lo vamos a instalar con cinta doble cara y a ver qué tal. ¿Sale, banda? Pero primero hay que darle su buena lavada. Una hora después. Muy bien, amigos, ya terminamos de lavarlo, secarlo y todo lo debido para que quede pues limpio, únicamente para trabajar a gusto, porque bueno, no se puede trabajar bien en un carro totalmente sucio. Ya lo tocas, ya te ensuciaste, ya pasas por un lado, ya te ensuciaste. Entonces proseguimos a lo siguiente, ¿va? Pueden ver que aquí tenemos ya las calaveras y los reflejantes. Entonces vamos a cambiar estas calaveras por estas calaveras. Fíjense la diferencia entre calaveras. ¿Se fijan? Entonces vamos a, primero que nada, abrir aquí. Si se fijan, aquí atrás hay 4 tuercas, 4 tornillos con tuerca. Aquí está el arnés de todo lo que es los focos traseros. Hay que desprenderlo primero. Aquí tiene 2. Presionas estos 2 y sale así. ¿Se fijan? Esto es hasta para cambiar un foco o lo que quieran cambiar. De la misma manera. Entonces ya está, por así decirlo, ya está el arnés quitado, pero lo voy a dejar ahorita ahí. Y es con, si no mal recuerdo, es con 8. Las tuercas se quitan con 8 milímetros. Entonces traigo las tuercas y les... Es una... Es una 516. Y esta es la primera tuerca que quité. Son 4 tuercas de estas que van a quitar. Que van así, miren. 1, 2, 3, 4. Pero en la original que está aquí. Una vez que quitamos las 4, fíjense, ya tengo las 4 tuercas. De esta manera. Debe de salir. La calavera. Tiene unos brochecitos atrás que hay que presionar. Oh, shit. Y también se pega el plástico que tiene aquí atrás. Fíjense todo el cochinero. Bueno, desde aquí ya vamos a quitar el arnés para ya que no nos estorbe. Vamos al arnés. Y ya está. Se desprende así de fácil. Estos clips son los que no me dejaban sacarlo ahorita, entonces presionamos estos clips y sale la calavera. ¿Vale, amigos? Esta pues ya no la vamos a utilizar. Lo que sí es que está bien sucio. Vamos a limpiar todo esto, todo el cochinero y listo. Muy bien, el siguiente paso pues sería únicamente poner la calavera y listo.
ver. Queda como si fuera de fábrica, entonces ya nada más pongo las tuercas de regreso. 2 horas después. Muy bien amigos, ya terminé de poner la calavera. Ya únicamente yo les recomendaría cambiarle los focos por LED para que los focos de halógeno no derritan o no pandeen lo que es la calavera en sí, porque cuando se calientan demasiado tienden a generar mucho calor y la mica o el plástico pues empieza como que a verse que se dobla. Entonces lo que yo voy a hacer es cambiar mis focos todos por LED para que no generen tanto calor y así evitar eso. Les enseño cómo queda, ¿sale banda? Y así haría yo la otra calavera. No les voy a grabar cómo lo hago porque ya es el mismo procedimiento exactamente. Entonces nos brincamos a eso con la magia de la edición. ¿Sale banda? Amigos, ya terminé de hacer las dos. Nada más chéquense el trasero que se carga esta belleza. Fíjense nada más. El cambiazo que dio con estas calaveras. Están perrísimas estas calaveras. Se las recomiendo. Ahora vamos con lo siguiente. Instalamos los reflejantes y ponemos los alerones. Sale banda, ahorita continuamos. Les enseño cómo pongo reflejantes y todo. Y luego vamos con alerones, ¿va? Bueno, estos reflejantes indican que deben de ir en la parte de atrás. Estos los voy a poner aquí. Los voy a poner alineados con este y alineado con este. O sea, así. Y de aquí a aquí voy a medir para que me quede exactamente igual en el otro lado. Entonces mido de la línea de aquí a aquí lo mismo. Y sabemos que esta línea va a quedar alineada con este. ¿Sabes, banda? Muy bien amigos, miren. Lo pude haber colocado de esta aquí en esta parte, pero como la defensa tiene este pequeño así, el reflejante no va a servir de nada, entonces reflejaría hacia abajo, entonces no sirve. Entonces los puse los dos al mismo nivel. Yo creo que se ven bien ahí. Así es como quedaron. Ya si me arrepiento y los muevo más adelante, no los voy a atornillar ahorita para no dejar los agujeros, sino que simplemente con la cinta doble cara que tiene. Pero se ven chidos los reflejantes. Se verían bien si estuvieran aquí abajo, pero si la defensa fuera recta. Pero como tiene este pequeño así, fíjense, no es hacia abajo. Entonces el reflejante quedaría viendo hacia abajo y no quedaría perfecto. Entonces por eso lo puse aquí, para que tenga función y no nada más sea de loco, ¿verdad? Entonces seguimos con los alerones y
¿Qué onda, amigos? Ya es otro día. El día de hoy voy a pintar lo que es el alerón. Ya les puse el otro. Yo creo que ya vieron el clip de donde puse el alerón. Entonces el que va en medio ahora les voy a pintar para poder instalarlo, dejarlo preparado y listo para terminar ya este video. ¿Sí, amigos? Simplemente limpiamos con un trapo limpio y húmedo, recién lavado con jabón Roma, que no tenga nada de polvo. Fíjense cómo deja sucio, de que lo lijé. Ahora le voy a dar una pasada con alcohol para quitar más o menos un poquito de grasa. Fíjense, y después del alcohol le doy una media pasada con acetona. Lo esencial sería darle con Prepsol, pero yo no tengo Prepsol. Entonces listo. ¿Se fijan cómo se seca rápido? Ahora ya nada más una pasadita. Este se va a traer un poquito de pintura con este, no me importa. Este va a ser nomás para quitarle perfectamente. Fíjense cómo despunta. Nomás para quitarle todo lo que es la grasa. Dejarlo totalmente sin grasa. Oh shit, oh shit. Así ya está la pieza preparada, lista para pintar. Muy bien, ahora simplemente le voy a dar con lo que es este negro brillante. Agitarlo bien. Disculpen a mi perro, ando estornuda, lo más seguro es que tenga gripa. Y ahorita ya le di su primera capa. Vamos a esperar de 10 a 15 minutos. Shh, coffee. Disculpen. Le vamos a esperar de 10 a 15 minutos para esperar que se seque esta capa y ahora sí darle una buena. Chequense, amigos, esta es la primera mano y como pueden ver sí quedó bien preparado, es decir que no quedó con nada de grasa porque no veo ningún ojo de pescado. Ahorita le vamos a dar su otra pasada. Su última pasada sí tiene imperfecciones, pero porque la pieza
no está bien, no le eché ningún tipo de pasta ni masilla ni nada, entonces, y también le cayeron ahí partículas de polvo un poquitas, pero la verdad no me importa mucho porque, ¿por qué? Porque la pieza no se va a quedar negra cuando el coche se mande a pintar. Por supuesto que se van a pintar todas estas piezas de negro al color del coche. Entonces, esto nada más es para que el acabado quede presentable y no se vea tan feo como estaba, todo mate y sin brillo, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar secar de aquí hasta mañana y mañana ya lo instalamos y terminamos con este video. ¿Sale, banda? Nos vemos. Bueno, amigos, miren, ya está totalmente seco. Sí tiene algunos detalles estéticos, pero en lo que es la pintura no tiene ninguna gota de pintura, ningún ojo de pescado. Entonces quiere decir que la pintura sí se aplicó bien, pero todos los detalles que tiene son por abajo. Entonces no hay problema. Lo único que quería era que estuviera y después así limpiar aquí para poner lo que es la. Muy bien, amigos, chequen, ya puse todo lo que es la cinta doble cara y lista para instalarlo. En el siguiente clip les enseño cómo lo instalamos. Preparamos con un trapo ahí, alcohol. Esta superficie debe quedar extremadamente limpia. Después de que está limpio, podemos quitar la. Doce segundos después. Muy bien, banda, ya terminamos de ponerle el alerón. Les voy a dejar con estas tomas y pues ya saben, suscríbanse, denle like al video si les gustó y nos vemos para la próxima, que les tengo una sorpresa. ¿Sale, banda? Que estén muy bien, los dejo con estas tomas.